Ecuador, 10 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en un mosaico de la gestión pública y normativa en el país. Vamos a analizar desde la protección del patrimonio cultural en el Cantón Montúfar, la regulación de espacios públicos en Oña, hasta un plan innovador de arbolado urbano en Chone. Que es un tema clave. Totalmente. Y luego pasaremos al ámbito nacional, examinando desde proyectos viales, delegaciones en el Ministerio de Finanzas y hasta normativas que rigen el cobro de deudas o la importación de medicamentos. Bien, arranquemos por lo local, que a veces es donde se ven las cosas más interesantes. Me encontré con una ordenanza en Montúfar para proteger su patrimonio. Ajá. Y lo primero que salta a la vista es que se toman muy en serio que este es su cancha. La Constitución les da la competencia exclusiva a los municipios para esto. Totalmente. Y ellos la están ejerciendo a fondo. Y lo fascinante aquí es cómo van más allá de la idea de que patrimonio es solo, no sé, una iglesia vieja. Claro, una casona antigua. Exacto. La ordenanza lo define como un conjunto dinámico integrador y representativo. Ojo con esa palabra, dinámico. Dinámico, o sea que está vivo. Eso mismo. No es algo muerto, es algo vivo. Y hacen una distinción muy clara entre lo tangible, edificios, plazas, documentos, y lo intangible. Que es donde la cosa se pone realmente profunda, ¿no? Porque cuando hablan de lo intangible no se refieren a fantasmas, ¿verdad? Para nada. Se refieren, digamos, al alma de un lugar. Mitos, leyendas, la música, la danza. Ah, claro. Pero también cosas como la gastronomía, la medicina tradicional, las técnicas de los artesanos. O sea, no solo protegen el plato de barro. Sino también el conocimiento de cómo hacerlo, que ha pasado de generación en generación. Es proteger la identidad completa. Me parece una visión muy completa. Pero claro, cuando pasas de la filosofía a la práctica, sobre todo en arquitectura, ahí surgen las tensiones. Siempre. Veo que delimitan un centro histórico de primer orden, que es el corazón de la ciudad, y lo rodean con un área de influencia. Que funciona como un cinturón de seguridad patrimonial. La idea es evitar que te aparezca una construcción moderna y, pues, discordante justo al lado de una joya colonial y te rompa toda la armonía. Una zona de amortiguamiento. Visual y estructural, exacto. Y para lograrlo, las reglas sobre publicidad son increíblemente estrictas. Sí. Nada de letreros que tapen las fachadas, nada de rótulos en balcones o cornisas. Prohíben materiales como el neón. Básicamente quieren que cualquier negocio que se instale ahí juegue con las reglas estéticas del lugar. Exacto. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se equilibra esa protección con la vida real de la gente? Justo a eso iba. La ordenanza permite intervenir en los edificios, pero con condiciones muy específicas. Hablan de consolidación para emergencias, remodelación para hacerlos más habitables. Suena bien en el papel, pero me pregunto qué tan complicado es para un propietario. Veo que exigen cubiertas de teja de barro con una inclinación de entre 30 y 45 grados, o una altura mínima de 3 metros en la planta baja. Esto puede ser muy costoso y limitar las posibilidades. ¿No se corre el riesgo de convertir el centro en una especie de museo intocable? Es el gran debate en la gestión patrimonial en todo el mundo. El objetivo es evitar la museificación, pero también la destrucción. Un equilibrio difícil. Muy difícil. Estas normas tan detalladas buscan ser una guía para que las intervenciones sean respetuosas. Y las multas por no cumplirlas son un claro desincentivo. Destruir totalmente un bien patrimonial te cuesta 100 salarios básicos unificados. 100 salarios. Es una señal muy potente de que no están jugando. Para nada. Definitivamente. Y es interesante cómo en Montúfar el foco está en el espacio físico, en lo estético, lo histórico. Pero si nos movemos a otro cantón, a Oña, vemos que la preocupación por el espacio público es... completamente distinta. Completamente. Allí el tema es el comportamiento social. A ver, cuéntame. En Oña tienen una ordenanza que va directo a prohibir el consumo y venta de sustancias psicotrópicas en espacios públicos y a regular fuertemente el de alcohol y cigarrillos. Vaya. La motivación que exponen es reducir conflictos y violencia que, según ellos, están ligados a este consumo. O sea, aquí el espacio público se regula no por su aspecto, sino por cómo se usa y quién lo usa. Precisamente. Y la lista de lugares es exhaustiva. Parques, plazas, canchas, puentes, mercados. Hasta dentro de un carro si está en la vía pública. Sí.
Esto plantea una pregunta clave sobre qué entendemos por espacio público. ¿Es un lugar de libertad absoluta o un espacio de convivencia con reglas claras? Claro. Lo interesante es que la prohibición no es totalitaria. Dejan una puerta abierta para que la alcaldía dé permisos especiales para vender alcohol en fiestas patronales o eventos específicos. Un guiño a la tradición, una forma de decir, prohibimos el desorden del día a día, pero entendemos nuestras festividades. Exacto. Es una adaptación cultural que hace la norma más pragmática, más real. ¿Y cómo funciona la sanción? Es muy directa. La comisaría municipal te ve, te emite una boleta, te decomisa el producto y te pide que te retires. Si la cosa se complica, pueden llamar a la Policía Nacional. Un mecanismo de aplicación inmediata, pensado para ser efectivo en la calle. Sí, muy ejecutivo. Fíjate qué curioso. Hemos visto 2 cantones usando ordenanzas para moldear su espacio público. Uno para proteger el pasado y el otro para gestionar el presente social. Pero ahora pasamos a un tercer municipio, Chone, que está usando su planificación urbana para enfrentar el futuro, el cambio climático. Y el caso de Chone es espectacular. De verdad. No es un plan de vamos a plantar arbolitos para que se vea bonito. Es una estrategia de resiliencia basada en datos duros. Datos duros. Sí. Saben que enfrentan lluvias torrenciales, sequías, un aumento de temperatura que podría llegar a 1.4 grados Celsius. Más del 70% de sus habitantes ya lo perciben como un riesgo real. Entonces, el árbol deja de ser ornamental y se convierte en infraestructura crítica. Precisamente. El concepto central es el de servicios ecosistémicos urbanos. Los árboles no son decoración. Son reguladores de temperatura, son esponjas que gestionan el agua de lluvia. Filtros de aire. Exacto. Son una solución basada en la naturaleza para un problema que nosotros creamos. Por eso priorizan especies nativas que ya están adaptadas al entorno. Y la base técnica de este plan es lo que más me impresiona. No es una declaración de buenas intenciones. Para nada. Usaron imágenes satelitales para medir la temperatura de la superficie. Y los resultados son para caerse de espaldas. El 29 de agosto de 2024 encontraron diferencias de hasta 9 grados Celsius entre una zona con árboles y, por ejemplo, un estacionamiento de asfalto. ¿9 grados? 9 grados. Esa es la diferencia entre poder caminar por la calle o tener que quedarte encerrado con aire acondicionado. Ese dato por sí solo justifica todo el plan. Te muestra el impacto de una forma que nadie puede discutir. Y esa rigurosidad se mantiene en los detalles de implementación. No es solo hagan un hoyo y pongan el árbol. Definen el tamaño mínimo del alcorque, el espacio para las raíces, en 1.5 metros cúbicos. Para que el árbol pueda crecer sano. Claro. Incluso tienen una receta específica para el sustrato. Una mezcla de tierra, compost, arena. Todo pensado para maximizar la supervivencia. Y para que no se quede en el papel, proponen una unidad de gestión de infraestructura ecológica. Sí, y me gusta que no proponen crear más burocracia, sino integrarla en la Dirección de Gestión Ambiental que ya existe. Es una solución inteligente. Hemos visto cómo los municipios legislan a nivel de la calle, con árboles, multas, reglas de construcción. Pero para que todo eso funcione, se necesita una maquinaria estatal bien aceitada a nivel nacional. Sin duda. Y justamente hoy salieron varias resoluciones que nos dan una ventana a cómo opera esa maquinaria. Por ejemplo, la aprobación de un paso peatonal en Pichincha. Que a primera vista parece una obra menor, pero revela mucho sobre cómo el Estado ejecuta proyectos. Se trata del paso peatonal elevado Romerillos en Mejía. Sobre la Panamericana, ¿no? El Ministerio de Infraestructura invoca la Ley de Infraestructura Vial, que le permite declarar los terrenos necesarios como de utilidad pública. Que en la práctica es la luz verde para poder expropiar si un propietario no quiere vender. Básicamente, es el poder del Estado para priorizar una obra de interés colectivo sobre el interés particular. Claro, y esas obras, por supuesto, necesitan dinero y una gestión financiera compleja. Y esto nos conecta directamente con 2 acuerdos del Ministerio de Finanzas emitidos el mismo día. Aquí es donde vemos los engranajes del poder. El primer acuerdo delega la representación del Ministerio en la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. Y el detalle clave, la letra pequeña, es que se la delegan al titular de la Subsecretaría de Política Financiera, pero con voz, pero sin voto. Voz pero sin voto. ¿Y eso por qué? Esa aclaración es fundamental. Sugiere que el Ministerio quiere asegurar que la perspectiva técnica, la del especialista,
esté siempre presente en las discusiones de alto nivel. Pero la decisión final, el voto, se reserva para la esfera política, probablemente para el propio ministro. Es como decir, quiero que mi mejor experto esté en la sala para que nadie tome una decisión sin datos, pero el botón rojo lo aprieto yo. Esa es una analogía perfecta. Y el segundo acuerdo es igual de revelador. Delega en la Dirección de Relaciones Internacionales la gestión para pagar una deuda con el Centro de Desarrollo de la OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el llamado Club de los Países Ricos. Correcto. Y el acuerdo es notablemente transparente. Detalla una deuda de casi 69.000 euros por cuotas de los últimos 3 años. Que no es poco dinero. No, pero más que la cifra, lo que esto muestra es un esfuerzo por ponerse al día con las obligaciones internacionales, para mantener una buena reputación, acceder a cooperación técnica. Ser un actor fiable. Ser un actor fiable en foros económicos clave. Es la diplomacia de las finanzas. Y de la macroeconomía y la diplomacia bajamos a algo que todos tenemos en el carro, las placas. Ajá, sí. Nunca me había puesto a pensar en la ciencia que hay detrás de una simple placa vehicular. Pues la hay, y mucha. El Servicio de Acreditación Ecuatoriano designó a un laboratorio de la empresa Fabriplacas S.A. para hacerles un control de calidad exhaustivo. No es solo un trozo de metal pintado. ¿Qué tipo de pruebas les hacen? Pruebas muy específicas que tienen que ver directamente con la seguridad vial. Por ejemplo, miden el coeficiente de retroreflexión. ¿El qué? En cristiano. Te también la placa devuelve la luz de los faros de otro coche por la noche, incluso si está lloviendo. Ah, ya entiendo. Importantísimo. Vital. También hacen pruebas de durabilidad para asegurar que los colores no se decoloren con el sol y que el relieve de los números no se aplane con un pequeño golpe. Todo para cumplir con estándares internacionales. Claro, una placa legible puede ser la diferencia en la investigación de un accidente o un delito. Exactamente. Queda claro que hasta el detalle más mundano está regulado. Y para terminar, 2 normativas nacionales de un impacto social y económico tremendo. Muy fuerte, ¿sí? La primera tiene que ver con cómo el Estado cobra sus deudas. Sí, la Corporación Financiera Nacional, la CFN, publicó su reglamento de ejecución coactiva. El nombre suena intimidante. Y con razón. En pocas palabras, es el manual de instrucciones del Estado para actuar como su propio cobrador, con el poder de embargar bienes sin necesidad de un largo juicio previo. Es un mecanismo muy poderoso. Supongo que la idea es agilizar la recuperación de recursos públicos. Sin duda. El reglamento detalla todo el proceso, desde que se emite la orden de cobro, pasando por el embargo de cuentas bancarias o propiedades, hasta el remate final de esos bienes. Define muy bien quién hace qué. Es el músculo financiero del Estado en acción. Asegurándose de que los créditos que otorgan no caigan en saco roto. Justamente. Y la última normativa aborda un tema increíblemente sensible: el acceso a medicamentos. Correcto. Es una reforma de la ARCA, la Agencia de Control Sanitario. Y el cambio, aunque parece pequeño en el papel, es de una humanidad inmensa. ¿Por qué? Porque incluyen de forma explícita el caso de medicamentos judicializados en el proceso para importar productos por excepción. ¿Qué significa eso en la práctica para una paciente o un paciente? Significa que si una persona necesita un medicamento que no tiene registro sanitario en Ecuador, quizás para una enfermedad rara o un tratamiento experimental, y un juez ordena que el Estado debe proporcionárselo, Que antes era un lío. un limbo burocrático. Ahora existe un camino administrativo, claro y legal, para importar ese medicamento. Se crea una vía de acceso para garantizar el derecho a la salud, reconociendo que a veces la justicia tiene que ir por delante de la regulación estándar. Una válvula de escape del sistema, para casos desesperados. Esa es la mejor forma de decirlo. Así, en un solo día vemos cómo se teje esta red de regulaciones que gobierna la vida en Ecuador, desde la inclinación del techo en una casa patrimonial hasta la importación de un medicamento que puede salvar una vida. Y después de analizar esta diversidad de normativas, desde la altura de una acera en un centro histórico hasta el pago de una cuota a un organismo internacional, surge una reflexión, ¿no? A ver. ¿Dónde se encuentra el equilibrio ideal entre la autonomía local para resolver problemas inmediatos y la necesidad de una estructura nacional coherente para que el país funcione? Y más importante aún, ¿cómo la ciudadanía puede navegar esta complejidad para ejercer sus derechos y responsabilidades en cada uno de estos niveles?